Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 285, curación de la mancha de sangre en la mano izquierda. Ante la palabra nieto de Ariadne, la anciana mora gimió. ¡Qué rápida eres para darte cuenta! Ariadne no se había encontrado muchas veces con moros en su vida. Especialmente los moros de piel completamente negra se veían a menudo en el reino etrusco, pero la familia de moros de piel amarillenta y oscura como esta anciana era aún más rara. Ariadne sonrió y con la mano hizo una señal a la altura de su cintura. Un niño de esta altura, quizás ahora sea un poco más alto. Qué astuta eres, por eso Amara te eligió para regresar. La anciana murmuró para sí misma algo que no se sabía si era un insulto o un cumplido, como que era una chica que podía exprimir agua de un trapo seco. En medio de eso, Ariadne sonrió y propuso. Sé que vienes de una tierra donde las artes secretas son muy valoradas. Y parece que es un poder realmente asombroso. Pero... Ariadne miró a su alrededor por costumbre y dijo. Si hubieras querido criar a tu nieto como hechicero, te habrías quedado en tu tierra natal. Ella continuó en voz baja. Esto es tierra etrusca, no viniste aquí porque quieres que tu nieto haga algo más que ser hechicero. La anciana no pudo continuar. Yo le daré educación. Invitaré a los mejores tutores del reino para darle a su nieto la oportunidad de integrarse en el reino etrusco. La anciana mora apenas pudo abrir la boca. El oro mundano es vano. Pero la voz de la anciana ya no tenía la misma fuerza. Incluso la más poderosa sacerdotisa Salmán no podía evitar conmoverse si se le ofrecía a un pariente una oportunidad que ella no podía darle. Después de un breve silencio, finalmente confesó. Si recibo algo de ti, mi karma no se limpiará. Debo darte una cierta cantidad de ayuda sin costo alguno. Los ojos de Ariadne se abrieron de par en par. En toda su vida, había algo que recibía gratis. Siempre pensó que su vida era una sucesión de limpiar los desastres que no había causado y pagar un karma que no era suyo. Entonces, ¿qué tal esto? Es mejor pagar y comer mucho que comer poco gratis. Ariadne decidió insistir hasta el final. Envíe a su nieto a la escuela. ¿Escuela? Sí. La escuela di Greta que fundé. De todos modos, aprender a leer, escribir y aritmética básica es lo mismo si lo aprende de un tutor o en la escuela. Si muestra talento podemos discutir más tarde si recibirá educación superior o no. Ariadne persuadió a la anciana con los ojos brillantes. No es que yo tenga que enviarlo. Es un lugar que acepta a cualquiera, y la regla de oro también será generosa con la medición. Aún así. La anciana dudaba. Ariadne decidió hacérsela débil en este punto. Es demasiado. No tengo a nadie a mi lado. Levantó su brazo izquierdo y se lamentó con un tono lastimero y algo teatral. Era algo que César solía hacer a menudo. Con esta horrible marca que nunca se puede quitar extendida por todo mi brazo, no podré casarme y moriré sola de vieja. La anciana, ¿qué tonterías está diciendo? Miró a Ariadne con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no puedes quitarlo? ¿Qué? Ariadne se sorprendió. Se sorprendió tanto que olvidó hacerse la lastimera. ¿Esto se puede quitar? La anciana abrió los ojos de par en par y asintió, como si Ariadne no lo supiera. Te dije que esto no era un castigo. Es simplemente como una tabla de suma intermedia de cuántos pecados has cometido. La anciana asintió con la cabeza. Como no es un castigo, por supuesto que se puede tocar. Ariadne agarró el brazo de la anciana. Hágalo. Por lo que sabía, la regla de oro no mediría el borrador de la mancha de sangre del brazo como algo menos importante que enviar al nieto a la escuela. Que por favor. La anciana, abrumada por la entusiasta reacción de Ariadne, dio un paso atrás. Ah, bueno, no es que lo elimine por completo, sino que solo lo hace invisible para los demás. Eso es suficiente. Cuando Ariadne, emocionada, la presionó, la anciana retrocedió un paso. No, esto requiere preparar materiales, y no se hace de inmediato, sino que se desvanece gradualmente en varias sesiones. Empezamos mañana mismo. Tac. El golpe en la frente de la anciana volvió a encenderse.
Ignorante, el trabajo solo se puede hacer en la noche de luna nueva, tonta. Pero la feliz Ariadne ni siquiera sintió el dolor en la frente. Entonces, a partir de la próxima luna nueva. La anciana suspiró. Sí. Hagámoslo. ¡Guau! Ariadne estaba a punto de bailar de alegría. Abuela, mañana mismo enviaré a alguien, su nieto puede inscribirse en la escuela a partir de mañana, ¿verdad? Hagámoslo a partir de la próxima luna nueva, a partir de la próxima luna nueva. La anciana no estaba acostumbrada a obtener cosas gratis. Cuando pueda darte algo, entonces lo enviaremos a la escuela. ¡Ay, abuela! Ariadne le dio un golpecito en el hombro a la anciana. La anciana, asombrada, miró a Ariadne. Estaba tratando a la sacerdotisa Salmán más poderosa como si fuera una abuela del vecindario. Esta cosita. Era la primera vez que hablaba con la niña en serio, pero no se sentía como una extraña. Quizás porque había estado leyendo el futuro de esta chica, o porque sentía lástima por su situación, o simplemente porque se llevaban bien, la sacerdotisa Salmán no podía decirlo con certeza. En cualquier caso, la sensación era buena. Y esta descarada no cedió ni una palabra. Abuela, usted es un pie más baja que yo. La anciana replicó en voz alta. Es por la edad, ya verás cuando envejezcas. La anciana dijo esto y se detuvo un momento. Ariadne quizás no tendría la oportunidad de envejecer. Pero la anciana no se preocupó demasiado. Conmigo podrás vivir en paz hasta el final. Era una confianza que emanaba de su habilidad. También arreglaremos tu mano y atraparemos a ese Amara. La amabilidad y la confianza de la abuela parecieron contagiarse a Ariadne. El rostro de la joven de cabello oscuro se iluminó de alegría. Sí. Era una sonrisa brillante que no se veía en años. Ari. ¿Te ves bien? Ariadne sonrió ante la pregunta de Rafael. Como no podía dar una explicación detallada, solo pudo responder con una sonrisa. Sí. Pero Rafael interpretó esta sonrisa de Ariadne, que ocultaba algo, de una manera completamente diferente. Pensó que Alfonso le había enviado algún mensaje. Ari, sí. Ella miró a Rafael con sus grandes ojos verdes. Rafael sintió que su corazón se caía. En 1127 Ariadne, que cumplió 20 años, irradiaba una belleza madura. Parecía un poco más madura de su edad, quizás por su expresión. Con su altura esbelta, sus brazos y piernas elegantes, su figura voluptuosa, y la línea que caía desde sus ojos rasgados y su frente redonda hasta su nariz recta, era una mujer completamente madura en todos los aspectos. Sí. Últimamente, cada vez que miraba el rostro de Ariadne de frente, se sentía abrumado. No podía distinguir si era porque sus sentimientos por ella habían crecido, o porque ella se había vuelto más hermosa. Por eso, para sacar este tema, tuvo que reunir valor. Alfonso, y también, si terminas limpiamente con el duque César, ¿qué piensas hacer? Pero parece que le faltó un poco de valor al final. Rafael quería preguntar, ¿todavía amas a Alfonso?, pero no pudo hacerlo. La brillante sonrisa de Ariadne se atenuó un poco. Ella respondió con una falsa alegría. ¿No terminó ya limpiamente? Por las palabras y la expresión de Ariadne, Rafael se dio cuenta de que la razón por la que ella parecía feliz no era porque Alfonso le hubiera enviado otro mensaje. De repente sintió culpa. Había hurgado en la vida de Ariadne, que estaba bien. Ariadne habló con dificultad. Hay rumores. Ya rumores de que se casó. Rafael sintió que algo se encendía en su pecho ante su expresión lastimera. Sentía que toda su tristeza era culpa suya. Así que soltó un comentario del que se arrepentiría al día siguiente. ¿Cómo puedes creer ese rumor? Se rumoreaba ampliamente que el príncipe Alfonso tenía una esposa, no una prometida. Pero nadie estaba seguro. Si el matrimonio del príncipe fuera real, se habrían izado banderas y disparado salvas en todo el reino. Sin embargo, no hubo salvas, ni siquiera un anuncio oficial del palacio. Incluso si no se pudiera anunciar de inmediato debido a diversas circunstancias, si la princesa estuviera en el extranjero, al menos debería haber habido un movimiento para traerla de vuelta a su propio país. Esto se debe a que una princesa que permanece en otro país es susceptible de convertirse en rehén. Sin embargo, no hubo ningún movimiento para traerla de vuelta.
Y Rafael tenía otra razón para creer que el rumor era falso. Ari. Alfonso no es el tipo de hombre que se casaría en el extranjero sin avisar, dejando a su amante. Ariadne solo sonrió en silencio. Le preguntaré a Alfonso directamente. Los ojos de Ariadne se abrieron de par en par. Miró a Rafael con los ojos muy abiertos. Debe haber habido un malentendido. El Alfonso que conozco no es así. Rafael tomó la mano de Ariadne, que no podía hablar. Espera un poco. Confía solo en mí. Después de que Rafael se fue como una tormenta y abandonó la mansión de Mare, Ariadne siguió sintiéndose mal. ¿Y si todo saliera bien? ¿Y si Alfonso no tuviera esposa, la hubiera amado todo el tiempo y ahora que había regresado al reino, quisiera planear un futuro con ella? Ariadne soltó una risita. Incluso para ella, era una historia demasiado esperanzadora. Solo en una novela romántica de princesas sería posible un final tan feliz. Más que nada, le preocupaba la última carta que Alfonso le había enviado. Si quería mantener la distancia conmigo porque tenía una esposa. Entonces tenía sentido. Parece que me tiene en cuenta, ya que incluso se tomó la molestia de enviarme una carta por separado. Sin embargo, Ariadne se rió sin ganas al darse cuenta de que, incluso en medio de todo esto, su corazón intentaba encontrar esperanza a la fuerza. Ya está, olvidémoslo. Rafael había dicho que lo investigaría. La respuesta llegaría si esperaba, y por ahora no había nada que pudiera hacer. Lo mejor para despejar la mente es el trabajo. Antes de sentarse en su escritorio, Ariadne tenía algo que resolver. Después de una breve conversación con Giuseppe, regresó a su estudio y llamó a Sancha. Sancha entró rápidamente al estudio y saludó a Ariadne. «Me llamó, señorita». Ariadne le hizo un pedido a Sancha, que sonreía alegremente. «Sancha, ¿podrías encargarte personalmente de mis comidas por un tiempo?» La señorita Ariadne, o más bien, la condesa de Mare, nunca fue quisquillosa con asuntos triviales. Sancha, dándose cuenta de que no se trataba de algo como el sabor de la comida, preguntó con una expresión seria. «Por supuesto que sí, ¿qué sucede, señorita?» Ariadne hizo una declaración explosiva. «Creo que hay un intento de asesinato contra mí». «¿Qué?» Frente a una Sancha horrorizada, Ariadne soltó con calma. «Necesito investigar a mi hermano Hipólito».